y otros temas. Vamos a conversar con el congresista Armando Villanueva de Acción Popular por la región Cusco. ¿Qué está pasando? Ya se está debatiendo el informe Lavajato también en el Pleno del Congreso. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. A ver, todo este tema no los ha dejado ni siquiera disfrutar el resultado de las elecciones. Lo dice por Acción Popular. Sí, claro. Bueno, yo creo que más que disfrutar hay que ponerse a trabajar, que es el mayor desafío. A la campaña nos ha dado buenos resultados, mejores resultados de los que esperábamos, inclusive porque vivimos circunstancias difíciles del partido y la organización. Estoy pensando en lo siguiente, que como partido andamos bregando esfuerzos por consolidar nuestra organización, por consolidar nuestra formalización ante el jurado. Y en ese propósito le cuento que la organización de las listas que participamos a nivel nacional, y este es un buen referente porque hay que corregir estas cosas, no solamente para AP, sino para el conjunto de la vida política del país, recibimos 3 días antes la aceptación de nuestro personero. Es decir, si no nos aceptaba el personero, no habríamos participado nacionalmente. Pese a eso, participamos en 18 regiones, tal vez 17, no sé exactamente, pero estamos compitiendo para la segunda vuelta después de los resultados falla de del Lima. jurado, falla del partido. Una combinación de ambas cosas, pero yo diría fallas fundamentalmente de una administración más ágil del sistema político, del sistema administrativo a cargo del Jurado Nacional. ¿No? Hay que hacerlo. Y esto parte, y disculpe que me mete en un tema interno, por el ordenamiento del cual entra Acción Popular, que como otros partidos había tenido estos problemas de pugnas también. ¿No? Bueno, hubieron siempre hay diferencias. Pero el problema era la inscripción. La política es un permanente debate de posiciones y contraposiciones. Esto es natural. Entonces ahí lo que no debe existir es un cúmulo de trabas para resolver estas. El problema es cuando los militantes del partido se traban el partido. También. ¿no? Y el fin de hacer política. Entonces ahí hay que, por ejemplo, resolver algunas cosas. El hecho de, por ejemplo, los derechos correspondientes a los afiliados. Hay que inscribirlos aún en el ROC cuando esto podría ser muy ágil. Con solo una ficha que se inscribe debe ingresar inmediatamente a las listas de inscritos de afiliados, ¿no es cierto?, del partido para poder ejercer el derecho. Pero tal derecho que constitucionalmente establece y por ley se establece que debía ejercerse desde el mismo momento en que uno es afiliado con una simple ficha. En el caso del ROC tiene que inscribirse y a veces es un proceso muy lato, ¿no? Muy prolongado, muy burocratizado. Entonces, esas cosas tienen que resolverse, deben ser parte de las reformas que de acá para adelante deban darse. Pero bueno, pese a ese contexto, y esa situación, participamos en algunas regiones del país y hoy día participamos en 3 regiones para el gobierno regional. Y que todos los partidos tradicionales, tanto el PPC como el APRA, han tratado de decir, nos colgamos del triunfo de Acción Popular, a decir, este es el renacimiento de los partidos políticos. Bueno, yo creo que fundamentalmente necesitamos los partidos políticos efectivamente fortalecernos, consolidarnos como instituciones, vehículo de la voluntad, la vocación, la orientación política de la misma ciudadanía, o de sus necesidades, o de sus prioridades, ¿no? De eso se trata fundamentalmente. Ahora, y eso es lo que hemos ido haciendo en Acción Popular, sea en el Congreso o en cada una de las circunscripciones donde estamos debatiéndonos participar o conducir las regiones. Es el caso de Cajamarca, Huánuco y también Cusco. Y lo estamos haciendo, creo que bien. Por lo menos hemos tenido la confianza ciudadana y vamos por buen camino. Espero que continuemos con ese camino. Nos falta consolidar la organización política para constituirnos en una organización que efectivamente pueda estar preparada no solamente para conducir los gobiernos locales, los municipales, sino quién sabe si tentar con una mejor organización, mejor predisposición orgánica del partido, con mejores candidatos también, con una mejor estructura, con un partido más sólido, las elecciones siguientes, que no sabemos si será en el 21, tal como vamos. Así es. Ahora, ya entrando al tema nacional, estos mismos partidos que están en este proceso de reforma tienen al partido de mayoría sindicado como organización criminal, lo cual es terrible
institucionalmente hablando. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? en esa distinción, lo ha dicho el mismo juez. No es que la organización política sea... Lo ha aclarado en esta oportunidad, pero todo el debate se dio sobre la organización criminal. Bueno, ahora, claro, pero hay que hacer la distinción. Creo que en los niveles en que los manejamos hay que hacer la distinción. No es propiamente la organización política, sino una organización que está siendo investigada como organización criminal dentro de la organización política. Yo creo que hay que hacer la distinción correspondiente, porque efectivamente hay que crear ciertos respaldos para las organizaciones políticas e independizarlas de aquellas organizaciones que con otros fines pueden apoderarse coyuntural o eventualmente de estas organizaciones políticas. El Perú y el país necesitan consolidar una partidocracia capaz de responder a los desafíos. Pero también hay que evitar que esta partidocracia esté volatilizada, multiplicada, que hayan 30 y tantos partidos o solamente 30, es una exageración para un país como el nuestro, ciertamente. ¿Usted ve que es el fin de Fuerza Popular o de la bancada? Este esfuerzo de poner a Luz Salgado de secretaria general es para fortalecer, vamos a apretar filas, cerremos filas y juntémonos todos los que representamos los ideales de Fujimori. Mire, yo creo que está muy deteriorado el fujimorismo, no solo como organización política, sino como representación en el Congreso. Ha perdido legitimidad y ha hecho perder legitimidad al Congreso también. El hecho de que tengamos una aprobación de un dígito, ya no sabemos si el 1 o el 3 o el 5 o el 8%, está indicándonos que hay una legitimidad ya no solamente de bancada, sino también de la institución a la que se ha puesto en riesgo y a su vez al sistema político, y a la democracia en el país. Esto es lo más preocupante, ¿no es cierto? Entonces, creo que debe ser superado. Creo que Alberto Quintanilla, a quien escuché en la última parte, cuando dice que hay una vocación multipartidaria para poder resolver ese tema, es una opción que habría que pensarla dados los resultados de la Constitución hasta ahora de la mayoría. Ok, no, Perú está diciendo vamos a ver la posibilidad de cambiar la mesa directiva. A pesar de que Daniel Salaverry se ha querido desmarcar bastante del fujimorismo, ¿no? De Fuerza Popular en este momento. Tomo distancia. Y los demás, tomo distancia, pero todos los días están tomando café también. Mire, la posibilidad de cambiar la mesa directiva es un paso importante. Eso no cambiaría obviamente la correlación de fuerzas dentro del Congreso, en la que el peso de una mayoría de 60, 70 cuenta no solamente en la mesa o en la conducción, sino en la determinación de, por ejemplo, los dictámenes, en la discusión de cada una de las comisiones. ¿Qué es el reglamento del Congreso al respecto? ¿Cómo sería este cambio? ¿Existe la renuncia de la mesa directiva? Un cambio puede darse. Nada obliga, según el reglamento, a que sea la mayoría la que conduzca todas las mesas de comisiones o la mayor parte de las comisiones en términos proporcionales al número de congresistas, y nada obliga a que sea esa misma mayoría la que conduzca la mesa directiva. Si efectivamente hay el deseo de concertar, como es aquel manifestado por lo menos por la mayoría y la propia lideresa en problemas hoy día judiciales, creo que en aras de poder recuperar la legitimidad correspondiente, ya no solo para la mayoría, sino para el mismo Congreso, hay que pensar en no solamente concertar la conducción de la mesa directiva del Congreso, sino de las mesas de las comisiones y sobre todo la agenda de temas prioritarios para resolver los principales problemas del país y para ciertamente viabilizar no solamente la solución de los problemas del Congreso, sino los del propio Ejecutivo. Y Daniel Salaverry no se ha sentado con ustedes, con las bancadas, a decir, ok, esta es la agenda, no se pudo hacer. Para hablar de estos temas, no, aún no. Yo creo que ahí hace falta una mayor vocación para entender que no solamente es cuestión de, digamos, maquillar con ciertas decisiones esa vocación anunciada de concertación, no solamente con el Ejecutivo, sino también dentro del Legislativo. ¿No es cierto? Una vocación de esas tiene que empezar a demostrar real voluntad, ¿no es cierto?, con hechos reales, además tangibles, dentro del propio Congreso. Así que están abiertas las posibilidades.
Lo digo con la mayor apertura posible y el deseo de que efectivamente la legitimidad del Congreso, ya no solamente de la mayoría, del Congreso en su conjunto pueda recuperar la confianza de la ciudadanía, porque sigue siendo mayoritaria la opinión pública que dice, oye, que se vayan todos, pero ese que se vayan todos fundamentalmente dirigido al Congreso, que no se reelijan, que no haya bicameralidad, cuando es parte de las reformas que se han discutido y que en algún momento tuvieron cierto consenso, por lo menos entre la corriente que representaba la propuesta del Ejecutivo y aquellas salidas que emergieron con las correcciones correspondientes del Legislativo. ¿Cuál es su lectura cuando ve que colegas suyos, como Rolando Reategui, como Miguel Castro, están acusando a su propia lideresa? Más bien se están allanando para reconocer que fueron parte, ¿verdad? Bueno, son parte de los procesos internos que justamente han contribuido a la ilegitimación de la mayoría en el Congreso, así como del Congreso mismo en su conjunto. Esos son los procesos, pero a mí me parece muy bien que hay un allanamiento a la intervención de la justicia, porque este es un momento de transparencia en el que necesitamos impulsar desde distintas perspectivas la lucha anticorrupción. Ahora, ellos, y fundamentalmente la lucha anticorrupción que permita esa consolidación partidaria de la partidocracia de la que acabamos de hablar. Correcto. Ahora, ellos al allanarse están aceptando una falta, un delito. Bueno, no solamente una falta, más que y una falta. Y ustedes están conviviendo con dos personas que han reconocido ante la autoridad judicial que han cometido un delito. Bueno, será parte de un proceso de investigación y luego de un proceso judicial que determine las responsabilidades. Ese es un proceso interno. Yo no quisiera más opinar, porque se trata no solamente de colegas, sino de un proceso seguido en el Poder Judicial. Y yo soy partidario, particularmente, por principio, de una no interferencia en las gestiones, sí de la exigencia de que ésta pueda darse en la medida en que la anticorrupción es una prioridad nacional, en la forma más celera posible, más rápida posible, cumpliendo con los cánones. Pero sí me preocupa cómo votan, ¿no? Claro, entiendo, pero un tema es el Poder Judicial. Ahora son parlamentarios, tienen inmunidad parlamentaria. Sí, pero no por ello, no por esa inmunidad para interferir en la gestión de poderes del Estado que están tratando de mostrar una imagen cumpliendo estas funciones. Lo que yo veo, por ejemplo, en la actuación de las semanas pasadas, tanto del Ministerio Público a través del fiscal acusador o solicitador de la prisión preventiva, así como del juez, es un hálito de esperanza, la posibilidad de que una actuación independiente de las presiones inclusive es posible en la lucha anticorrupción en el país y fundamentalmente en la lucha anticorrupción que vincula a la política, a los políticos, a los partidos políticos con ella en el deseo simplemente de poder corregir. A los partidos y a los sin partido. Pedro Gonzalo Chávarri, que no tiene ni partido, que es un fiscal, que debe ser autónomo, que debe ser independiente, mire, está jugando un rol. Ahí yo creo lo siguiente. Un tema que lo toca a usted, inclusive en el tema del Cusco, por el caso Chinchero, ¿no? Bueno, no solamente Chinchero, tenemos varios casos. Ahí tenemos el Lorena, tenemos el vía de evitamiento, tenemos los contratos del gasoducto, los contratos de la exportación del gas, tenemos concesiones turísticas, más allá de Chinchero, que hay que empezar a evaluar. Pero hay que hacerlo con la mayor cabeza fría. Y yo diría, nuevamente, es una labor concertada para corregir aquello que extremó con contratos, entregándolos todos al sector privado y desordenando todo, para lograr el Estado que hoy día tenemos de cosas, de concesiones y demás, tuvimos que haber debilitado el Estado. Hay que recuperar para forjar condiciones de equidad en esta discusión de qué es lo que más conviene para el país, no solamente en cuanto a concesiones, sino a definición de intereses que deben ser equitativos cuando se habla de concesiones compartidas con el sector privado, sea nacional o internacional. Bueno, esperemos realmente que mejoren las cosas porque ¿en qué va a acabar esto? Ya, como bueno, yo veo con decía hace un momento, no hay que ser muy pesimistas. Yo creo, mire, entre el 16 y el 18 creo que el país ha evolucionado. Hoy
hay una actitud crítica, la anomia institucional que caracterizaba al Estado en su conjunto el 16 va cambiando, ¿no? Lo digo por lo que acabamos de comentar en relación a lo ocurrido en el Poder Judicial anteriormente. Lo digo por la misma vocación de reforma, cambio y afirmación de la democracia que se nota en el Ejecutivo por parte del presidente Vizcarra. Lo hemos escuchado el día de ayer. Y las propuestas de reforma, hay una vocación. Sin embargo, todavía eso no significa una solución a los problemas de anomia del Estado. Para no hablar del Congreso, hablemos del Ejecutivo en resumen. Tenemos un Ejecutivo que no ha podido ejecutar políticas, no ha podido ejecutar las obras, los proyectos en las regiones. Mire, Chinchero es uno de ellos. El Estado, el Ejecutivo, tenía 250 millones de soles este año, 2018, para ejecutar el 50% del movimiento de tierras. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. No ¿Por usted, Chinchero, es cosa juzgada o está bien que se siga investigando? No, más bien es un proyecto de desarrollo pendiente que debe impulsar un sector tan importante como el turístico, que es un sector alternativo al minero, por ejemplo. Para pasar a de los estándares que hoy día se mantienen 3, 4 millones de turistas a duplicarlos el 21, se decía. Pero en la medida en que postergamos una vía o un aeropuerto como el de Cusco, que es una vía de acceso directo que podría resolver las complicaciones que la concentración en el Jorge Chávez se dan hoy día, ¿no es cierto? Hoy día no se resuelve. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Ejecutivo, pudiendo, ¿no es cierto?, haber resuelto el inicio de las obras del movimiento de tierras, que debe llevar no un año, porque son millones de metros cúbicos, se habla entre 15 y 20 millones, ¿no es cierto?, no lo hizo este año. Y sin embargo nos habla de reformas y demás, pero no solo es Chinchero. Cuando uno evalúa ejecuciones del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Agricultura o de cualquiera de los ministerios, hay proyectos que a octubre, lo digo porque soy parte de la Comisión de Producción, tienen cero ejecución. Cero ejecución. Entonces, esto que pasa por el Ministerio de Transporte es que además está muy diversificado, tiene instituciones, cada ministerio tiene múltiples secciones, entidades y demás. Tiene que empezar, son parte de las reformas y ajustes que hay que hacer el Ejecutivo para garantizar un mayor nivel de calidad de inversión, pero al mismo tiempo de eficiencia en el cumplimiento de los objetivos que se fijan en el presupuesto. Esto es parte de lo que hay que hacer. Igual que el legislativo tiene que empezar a concertar y dar muestras de prioridades y una agenda país, el Ejecutivo igualmente. Y hay que hacerlo con las regiones también, con las nuevas autoridades que inician en enero y con las nuevas autoridades municipales. Hay que superar esta situación de anomia y hay que empezar a ver el futuro con mayor optimismo. Para terminar, hablando del tema de su región, ya que lo ha tocado, el exgobernador Jorge Acurio está detenido. Él sindicó a Mariano González, vinculado a el gobierno de PPK, como una persona, bueno, que ha estado relacionada con las operaciones que se hicieron ahí, y no pasa nada. ¿Cree que hay un blindaje hacia él? Mire, yo sé que está actualmente, hay presos, hubieron presos en el gobierno regional. Hay que superar esa experiencia regional. No sabría decirle si hay blindaje, ni mucho menos, pero creo que hay la esperanza y el deseo de que más allá de estas posibilidades, el Poder Judicial actúe no solamente de modo no selectivo, sino de modo mucho más rápido. Estos temas hay que resolverlos mucho más rápidamente, pero tenemos años de años. El tema es la inmunidad. También Mariano González tiene inmunidad, la Fiscalía pide levantamiento de inmunidad y ahí demora. Bueno, fíjese, este es un tema que obviamente tiene que superar esto, tiene que resolverse rápidamente, pero más allá de este caso en particular, hay cientos y más de 1000 casos no resueltos en el caso de Cusco particularmente. Yo lamento tener que decir esto del departamento que represento, pero no es el departamento ni es la ciudadanía, son los casos particulares que deben ser resueltos, lo mismo que se resuelven acá en Lima, digamos, algunos casos emblemáticos nacionalmente, allá, los cientos y más de 1000 casos que tienen. Se lo dije al presidente del Ministerio Público en su presentación en el Congreso. Él se ha comprometido a ir por allá para resolver estos y para impulsar estos casos anticorrupción, que yo creo que son prioritarios, porque se trata de devolver la confianza pública a la gestión del Ejecutivo, fundamentalmente, que es el que ejecuta los presupuestos de inversión y los proyectos. Y esperemos que tome una buena decisión
la gente, los ciudadanos de la región, porque no solo son 4 años, es el rumbo que toma en la región que todo el Perú ama, que es el Cusco, ¿no? Pues yo coincido con usted, espero que el 9 efectivamente tomemos la mejor decisión y sea cual fuere el elegido, no solamente en Cusco, sino en todas las regiones del país, haya el impulso correspondiente, la decisión correspondiente de hacer cada vez más eficaces, de darle cada vez mayor calidad, ¿no? Y mayor eficiencia a las inversiones que se hacen en las regiones caso Cusco. Yo espero realmente que esto ocurra, hay mucho por hacer y con el concurso no solamente y la conducción de un buen gobierno regional, sino concertadamente con los gobiernos locales podamos recuperar la condición de brazos ejecutores de políticas y con control, claramente establecidas, ¿no? Pero claramente establecidas por el gobierno nacional. Y con control tiene razón. Y en esa medida me parece bien la actuación o los cambios que se han hecho para el sistema de control nacional que representa la Contraloría General de la República. Hay un primer paso que ha hecho que todas las entidades públicas, llámese gobierno nacional, gobiernos regionales, municipales y las entidades paraestatales tengan una oficina de control interno dirigida y dependiente de la Contraloría de la República. Y está bien que la Contraloría dé esa sensación de control y fiscalización presente cuando se pone a dialogar y a recibir las mismas denuncias de la población. Esos me parecen pasos importantes. Pasos importantes porque permiten ser escuchada la población y hay una suerte de actitud más eficiente en las respuestas. Esto tiene que continuar y mejorar. Esa actitud misma, esa actitud y gestión de Contraloría creo que debía estar acompañada de los otros órganos de control. Póngase procuradurías en las regiones o Ministerio Público mismo que se acusa no responde. Yo lo he escuchado porque he participado en algunos de esos eventos y la ciudadanía dice, oiga, tenemos tales denuncias ya hace años. O sea, bueno, hay que empezar. Hay una sensación de una vocación que empieza a revertir la anomia que ha caracterizado al Estado en los años pasados, que yo quisiera, espero, deseo, como la ciudadanía espera también que mejore en los siguientes meses. Bueno, le agradecemos al congresista Armando Villanueva, le deseamos el mayor de los éxitos a su partido también en esta segunda vuelta electoral. Creo que es un reconocimiento también de la gente, ¿no? Que muchos han querido decir, no, esto es de los candidatos. La gente ha reconocido que Acción Popular se ha mantenido ahí en una línea que no se ha manchado, ¿no? Y eso hemos tomado algunas decisiones desde el Congreso, no hemos querido sino hacer una oposición propositiva, sea al Congreso, sea la mayoría del Congreso, la conducción del Congreso, sea el Ejecutivo. En esa línea nos hemos mantenido y creo que de algún modo también esa labor ha sido reconocida en los espacios en que AP ha avanzado, digamos, en la recuperación de la propia confianza hacia el símbolo, el nombre y sus candidatos. Bueno, ¿y volvería a postular AP a la mesa directiva? No lo sé, probablemente, pero yo creo que más que postular AP, se trata de concertar salidas al Congreso. Y eso puede suponer... Pero sí participaría de una mesa directiva multipartidaria. Yo creo que si promovemos una salida concertada para la conducción, no solamente de la mesa, sino de una agenda debidamente priorizada, por supuesto. Si se trata fundamentalmente de recuperar la legitimidad del Congreso, y somos parte proponente de esa posibilidad, tendríamos que disponernos a participar, porque hay que asumir la responsabilidad, no solamente de la crítica de la propuesta, sino también de la conducción. Ok, bueno, le agradecemos al congresista Armando Villanueva de Acción Popular, representante de la región Cusco, que está con nosotros, y nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Paulina Fachin. ¿Qué ha pasado con los venezolanos en Tumbes? Ya se acabó el tiempo para poder aplicar al permiso temporal para que puedan trabajar los venezolanos. ¿Y cuál es la situación? Ya son más de 500 000 de migrantes venezolanos en el Perú. Por eso, Paulina Fachin, activista venezolana, nos contará al respecto de lo que está pasando. Vamos a un corte y regresamos con más en UCI Noticias y en simultáneo con el canal 3 de Best Cable.